El sol de Morelos caía con una furia silenciosa sobre las tierras secas, dorando el polvo que se alzaba bajo el trote de los caballos. Era el 9 de abril de 1919, y en el corazón de Emiliano Zapata latía la misma pasión indomable que lo había llevado a levantar la voz y las armas por los campesinos, por la tierra, por la justicia. Su bigote negro, como una sombra recortada contra luz, no podía ocultar la dureza de su mirada, la de un hombre que había visto traiciones disfrazadas de alianzas y promesas rotas, como espigas secas en un campo olvidado. La guerra no era solo en los campos de batalla, era en las miradas, en las palabras, en los apretones de manos que parecían firmes, pero escondían dagas invisibles. Y así llegó el mensaje. El coronel Jesús Guajardo quería cambiar de bando, rendirse ante la causa del sur. «¿Quiere unirse a la revolución, mi general?», le dijo su lugarteniente con la voz llena de escepticismo apenas disfrazado. Zapata frunció el ceño, sus ojos oscuros fijos en la carta que sostenía entre dedos curtidos por la batalla. «Guajardo», murmuró, probando el nombre entre sus labios como si fuera una fruta cuyo sabor aún desconocía. Si es una trampa, él mismo se está firmando la sentencia de muerte. Pero había algo tentador en la oferta: armas, hombres, la posibilidad de un aliado poderoso dentro del régimen de Carranza. La revolución estaba fatigada y los hombres de Zapata habían luchado demasiado. Habían enterrado a demasiados compañeros. Tal vez, solo tal vez, había un resquicio de esperanza en esa traicionera propuesta. El 10 de abril de 1919 amaneció con un cielo tan azul que dolía mirarlo. Zapata montó su caballo, un alazán que relinchaba impaciente, como si intuyera lo que el corazón de su jinete se negaba a aceptar. Vestido con su traje de charro, su sombrero ancho proyectando una sombra firme sobre su rostro decidido, cabalgó hacia la hacienda de Chinameca, donde Guajardo ya esperaba. Los hombres de Zapata lo siguieron en silencio. Los sonidos de los cascos se acompañaban con el crujido de las hojas secas. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a romper ese silencio cargado de presagios. Cuando llegaron a la entrada de la hacienda, Guajardo estaba ahí, impecable en su uniforme, sonriendo con una cordialidad tensa. Detrás de él, sus hombres parecían relajados, algunos apoyados en sus rifles, otros fumando, como si la guerra hubiera terminado ya para ellos. Zapata desmontó, dio unos pasos hacia el coronel, la mirada fija, la espalda erguida. La revolución entera caminaba con él en ese momento, invisible pero presente en cada huella que dejaba en el polvo caliente. Guajardo saludó con respeto. «Bienvenido, mi general», dijo con una voz suave, que por un instante pareció sincera, pero la revolución ha enseñado que la sinceridad es un lujo que pocos se pueden permitir. El eco de las botas resonó en los corredores polvorientos de la hacienda de Chinameca. El sonido era seco, cortante, como si cada paso marcara un compás de tragedia. Zapata avanzó sin mostrar vacilación, aunque su corazón golpeaba su pecho con la fuerza de un tambor de guerra. Detrás de él, sus hombres se quedaron rezagados, obligados a esperar afuera por orden de Guajardo, mientras él había insistido en discutir los detalles en privado. Los muros gruesos de la hacienda parecían absorber la luz del sol, dejando el interior bañado en una penumbra omniosa. Guajardo caminaba junto a Zapata, hablando de estrategias, de futuras victorias, de un sueño compartido que nunca existió. Sus palabras eran suaves, calculadas, pero sus ojos traicionaban una inquietud que solo un hombre condenado por su propia conciencia podría esconder mal. Zapata lo escuchaba con la misma calma que mostraba en el campo de batalla, pero su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Por qué tanta amabilidad? ¿Por qué tanto detalle? Recordaba otras ocasiones, otras promesas huecas. Si esto es una trampa, más le vale haber cavado su propia tumba, pensó, mientras disimulaba su creciente desconfianza.
Llegaron al patio central. El ambiente era tenso, aunque disfrazado de mucha cordialidad. Guajardo se detuvo, girándose hacia Zapata con una sonrisa muy ensayada. «Mi general, con su liderazgo y el mío juntos, no habrá quien nos detenga», dijo Guajardo, con una voz que parecía más un eco vacío que una convicción real. Zapata mantuvo la mirada fija en él, buscando en sus ojos la verdad que sus palabras no decían. «La revolución no necesita alianzas de papel, coronel», respondió con firmeza. «Necesita hombres de honor. ¿Tú eres uno de ellos?». Guajardo vaciló un segundo, apenas un parpadeo, pero suficiente para que Zapata lo notara. Fue un destello breve, una grieta en la fachada. El general del sur sintió una punzada en el pecho, no de miedo, sino de certeza. «Aquí está la traición», pensó, pero su orgullo, su determinación le impidieron retroceder. Fue ahí cuando Guajardo levantó la mano en un gesto que pretendía ser un saludo militar, y esa fue la señal. El estruendo de los disparos rompió el aire con la violencia de una tormenta desatada. Zapata, sorprendido pero no vencido, alcanzó a girarse, buscando instintivamente la pistola al cinto, pero no hubo tiempo. Las balas atravesaron el aire con un silbido mortal, impactando en su cuerpo, arrancándole la fuerza, pero nunca el orgullo. Cayó de rodillas primero, su mirada ardiendo con la furia de quien sabe que muere traicionado, pero nunca derrotado. Sus últimos pensamientos no fueron para Guajardo, ni para la traición. Fueron para la tierra que amó, para la causa que defendió, para los campesinos por quienes luchó. En sus ojos, hasta el último instante, brilló la llama indomable de la revolución. El silencio regresó al patio, pesado y absoluto. Guajardo se acercó al cuerpo sin vida de Zapata, mirando el rostro del hombre que había traicionado. Pero en esa mirada muerta había más vida, más dignidad que en todo el ejército que aún respiraba. El cuerpo de Emiliano Zapata yacía sobre la tierra por la que había luchado. Su sangre, mezclándose con el polvo caliente de Morelos, quedaba ahí, inerte. Pero aunque su corazón se hubiera detenido, la semilla de la revolución ya estaba plantada en el alma del pueblo. El rumor de su muerte corrió como un viento indomable por los campos y montañas. Los campesinos que una vez alzaron la voz junto a él, sintieron el golpe de la traición, pero no el final de la esperanza. En cada surco de tierra, en cada puño cerrado, el nombre de Zapata se convirtió en un grito, en una bandera invisible que ondeaba en el corazón de los oprimidos. En las noches, junto al fuego, los ancianos contaban su historia a los más jóvenes. No hablaban solo del líder, sino del hombre, del campesino que amó la tierra, del guerrero que no se rindió, del idealista que creyó en la justicia hasta en su último aliento. Porque Zapata no murió en Chinameca, vive en cada lucha, en cada voz que se alza contra la injusticia, en cada corazón que se niega a rendirse. Zapata vive. Emiliano Zapata, líder del Ejército Libertador del Sur, fue traicionado y asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca. Su muerte fue orquestada por el coronel Jesús Guajardo, quien fingió querer unirse a la causa zapatista. La orden de eliminar a Zapata vino del presidente Venustiano Carranza, quien veía al caudillo del sur como una amenaza para su gobierno y sus planes de consolidar el poder en México. A pesar de su muerte, Zapata se convirtió en un símbolo de eterna resistencia, justicia y lucha por la tierra y los derechos de los oprimidos.